¿Qué hizo realmente Gengis Khan con las mujeres capturadas? Es una pregunta que la historia prefiere evitar, no porque falten respuestas, sino porque duelen demasiado. A Gengis Khan se le celebra como estratega, reformador, líder visionario. Pero hay algo que rara vez se menciona: el sistema de deshumanización brutal que construyó con el cuerpo de miles de mujeres. No eran víctimas, eran botines, trofeos, recompensas. Las más bellas, destinadas al harén, las otras, descartadas como escombros. Más de 7,000 mujeres fueron encerradas, entrenadas para entretener al hombre que arrasó sus vidas. No por cultura, por control. ¿Te parece exagerado? Quédate. Lo que vas a escuchar no es un escándalo moderno. Es una verdad enterrada bajo siglos de silencio y glorificación. Vamos a contar lo que nadie quiso mostrar. Cómo eran seleccionadas, utilizadas, eliminadas. ¿Y por qué hablar de esto hoy no es una provocación, sino una necesidad? Porque la historia, tal como se cuenta, está incompleta. Y tú estás a punto de escuchar la parte que siempre se omitió. Muchos líderes conquistan con estrategia. Gengis Khan lo hizo con aplastamiento. Su fórmula no era sofisticada: eliminar lo inútil, absorber lo útil y destruir lo demás. La brutalidad no era una consecuencia, era el centro de su modelo de poder. A diferencia de otros imperios que se expandieron con alianzas o tratados, el mongol se sostenía en una sola cosa: el miedo. Y no cualquier miedo, un miedo absoluto, visceral, que paralizaba. Cada ciudad arrasada no solo servía para extender el territorio, servía como mensaje, una advertencia sin matices. Esto es lo que te espera si te resistes. A eso se le sumaba una puesta en escena cuidadosamente orquestada. No era suficiente con conquistar. Había que humillar, destruir, aterrorizar. Los relatos hablan de pirámides hechas con cráneos, de cuerpos colgados como decoración en las entradas de las aldeas conquistadas, de mujeres desfiguradas, públicamente como espectáculo. Nada era gratuito. Todo tenía una función: dominar sin necesidad de repetir el golpe. Pero dentro de toda esa violencia, había jerarquías. No todos sufrían el mismo destino. Cuando una ciudad caía, los hombres eran separados de inmediato. Los que sabían luchar o tenían oficios útiles podían ser absorbidos por el ejército mongol, usados como carne de cañón o esclavos técnicos. Si no servían, eran ejecutados sin ceremonia. Las órdenes eran claras: no gastar recursos en quienes no aportaban nada. Las mujeres, en cambio, eran tratadas de otra forma. Eran clasificadas, inspeccionadas, valuadas. Las niñas, adolescentes y jóvenes eran las más codiciadas. Si tenían rasgos europeos, ojos claros, piel blanca, su precio aumentaba. No por aprecio cultural, sino porque representaban un trofeo visual, la conquista del otro, de lo distinto. Muchas eran asignadas como recompensa para guerreros. Otras eran enviadas a los harenes de oficiales o del propio Khan. Las que no cumplían los estándares de belleza o estaban heridas eran descartadas como basura. Literalmente. Algunas eran dejadas morir, otras entregadas como esclavas, y muchas simplemente desaparecían sin dejar rastro. Si crees que esto era descontrolado, piénsalo 2 veces. El sistema era meticulosamente organizado. Gengis Khan no improvisaba. Gobernaba mediante el yasa, su propio código legal, una ley feroz, práctica, sin misericordia. La desobediencia era castigada con tortura o muerte. La empatía era vista como debilidad. Y todo, absolutamente todo, estaba orientado a preservar el orden interno y la expansión externa del imperio. Por ejemplo, si un soldado tomaba a una mujer destinada al harén del Khan, la consecuencia era inmediata: ejecución, no por ética, sino por propiedad. Esa mujer era posesión del líder supremo, intocable, irreprochable. El Khan no compartía lo que consideraba suyo. Este sistema legal no distinguía entre civil y militar, entre pueblo conquistado o aliado temporal. Las reglas eran iguales para todos, en brutalidad. Matar estaba permitido, violar también, si servía al propósito de mantener la moral alta entre las tropas. Pero mostrar piedad, nunca. El perdón no era parte del lenguaje del imperio.
Y no todos los soldados mongoles eran monstruos. No todos disfrutaban de la barbarie. Algunos incluso mostraban compasión. Pero ese tipo de comportamiento era castigado o mal visto. El sistema no premiaba la humanidad, premiaba la utilidad. Y la utilidad se medía por cuántos pueblos arrasabas, cuántas cabezas cortabas y cuántas mujeres tomabas como botín. Esto era normalizado, institucionalizado, incluso ritualizado. Cada nueva campaña seguía el mismo guión: ataque, destrucción, selección, reparto. Un ciclo constante donde el poder no se discutía, se imponía. Y lo más inquietante es que funcionaba. Ciudades enteras se rendían sin pelear. Reinos entregaban tributo y mujeres sin poner resistencia, porque sabían lo que les esperaba si desobedecían. Gobernantes enemigos se postraban ante el Khan para evitar el exterminio. La amenaza de la violencia era tan efectiva que muchas batallas se ganaban antes de comenzar. Pero esa efectividad tenía un precio: el alma colectiva. Lo que Gengis Khan construyó no fue solo un imperio de tierra, fue un imperio de miedo. Uno donde los valores morales fueron reemplazados por principios de eficiencia absoluta, donde la vida humana solo tenía valor si podía ser útil, y donde las mujeres eran la expresión más cruda de esa lógica. El trato hacia ellas revela más sobre el imperio que cualquier mapa o cifra. No eran vistas como ciudadanas, ni como seres humanos con derechos. Eran recursos, bienes transferibles, trofeos de guerra. Algunas incluso eran marcadas físicamente para indicar a quién pertenecían. Otras eran entrenadas para entretener, como si la música pudiera lavar la sangre de sus pueblos. Y lo más triste es que para algunas, esa vida era preferible a morir, porque el otro destino era ser entregadas a soldados comunes, a las filas más violentas del ejército, donde no había reglas ni controles. Allí, la crueldad era cotidiana, y la muerte, una salida. ¿Cómo puede un sistema así seguir siendo admirado? ¿Por qué se sigue celebrando la figura de Gengis Khan en libros, estatuas y documentales? Tal vez porque es más fácil recordar la gloria que la sangre. Porque hablar de estrategias militares suena mejor que hablar de esclavitud sexual. Porque los datos impresionan, pero los gritos incomodan. Pero esta es la verdad. Una verdad que no aparece en los discursos oficiales ni en las páginas brillantes de los museos. Una verdad escrita con cicatrices, con cuerpos olvidados, con nombres borrados. Y aquí apenas estamos comenzando. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a entrar en el núcleo del horror. ¿Cómo eran tratadas? ¿Qué destino las esperaba? ¿Y por qué, incluso dentro del horror, algunas lograron sobrevivir y hacer historia? Mientras las ciudades ardían y los imperios caían bajo la sombra del ejército mongol, el destino de las mujeres no se decidía en el campo de batalla, sino en las filas de selección que se formaban una vez que el humo comenzaba a disiparse. La conquista mongola no terminaba con la victoria militar. Para muchas mujeres, la verdadera guerra empezaba justo después. Si eras mujer y tu ciudad caía en manos de Gengis Khan, tenías un destino marcado. No por tus actos, no por tu historia, sino por tu rostro, por tu edad, por tu cuerpo. Los relatos coinciden. Una vez que se controlaba el territorio, comenzaba la inspección. Las mujeres eran reunidas, evaluadas y separadas. Las ancianas solían ser descartadas de inmediato. Algunas eran ejecutadas por inutilidad, otras simplemente ignoradas hasta morir de hambre o frío. Las niñas y jóvenes eran las más codiciadas, pero no para ser protegidas ni educadas, eran repartidas. Los soldados con más mérito en combate tenían prioridad. Los generales recibían lotes completos como si fueran bienes de lujo. Y lo más espeluznante, Gengis Khan seleccionaba personalmente a las más hermosas para su propio harén. No había ceremonia, solo inspección, juicio y posesión.
La belleza se convertía en moneda, la utilidad en salvación temporal. Si una mujer sabía tocar un instrumento, bailar, escribir poesía o simplemente callar, podía servir. Algunas eran preparadas como entretenimiento exclusivo para el Khan, pero eso no era un ascenso, era un disfraz, porque seguían siendo propiedad, objetos refinados como un jarrón decorativo. Si se rompía, se reemplazaba, y si estorbaba, se eliminaba. Las que se resistían eran castigadas públicamente, no solo como represalia, sino como ejemplo. La obediencia no se pedía, se implantaba con dolor. Una sola palabra fuera de lugar podía significar la ejecución, o peor aún, una humillación pública diseñada para destruir psicológicamente a las demás. Lo más estremecedor es que esto no era visto como abuso, era tradición, costumbre, una política oficial del imperio. Las mujeres eran botines, premios, símbolos de poder para un sistema que no les reconocía ni humanidad ni voz. Las mujeres con rasgos europeos eran aún más codiciadas. Su piel clara, su cabello rubio, sus ojos azules las convertían en trofeos exóticos. Su captura no solo era deseada, era celebrada. Y cuando las tropas mongolas marchaban hacia Europa del Este, el miedo no venía solo por la guerra, sino por lo que ocurriría si te encontraban hermosa y joven. Ser elegida para el harén no era un alivio, era una lotería donde el premio era una vida controlada, vigilada y sin opción. A veces se les permitía vivir entre lujos, aprender artes, vestir sedas, pero esos privilegios eran solo barniz. Su realidad seguía siendo la misma. No tenían control sobre sus cuerpos, sus decisiones, ni su tiempo. Algunas incluso eran renombradas, vestidas con joyas, presentadas como damas ante emisarios extranjeros. Era parte del teatro imperial, como si la belleza pudiera borrar el pasado, como si una túnica cara pudiera cubrir las cicatrices invisibles del trauma. Los registros chinos mencionan banquetes donde estas concubinas eran tratadas con aparente respeto. Se sentaban a la mesa, se las llamaba señoras, pero eso solo pasaba con las más valiosas, las que habían pasado por múltiples filtros. Detrás de cada mujer presentada como joya diplomática, había miles que nunca llegaron a ser vistas como algo más que carne descartable. ¿Y las que no cumplían los criterios? Eran eliminadas o entregadas a los soldados rasos para su entretenimiento. Esa palabra, entretenimiento, cubría horrores difíciles de describir. Violaciones colectivas, torturas, abandono. Muchas preferían lanzarse a un río helado, cortarse las venas, ingerir veneno. Cualquier cosa era mejor que sobrevivir en ese infierno sin nombre. Algunas intentaban resistir, otras se aferraban al silencio, y unas pocas, muy pocas, lograban adaptarse, aprender las reglas del juego, ganar influencia, subir de rango dentro del harén, convertirse en favoritas del poder. Pero el precio era altísimo: renunciar a todo lo que habían sido, convertirse en máscaras, en sombras de sí mismas. Este sistema no era un caos, era una maquinaria bien aceitada, regulada, sostenida por leyes y por la complicidad de miles de hombres que lo ejecutaban sin cuestionarlo, porque cuestionar era perder poder, porque mirar a esas mujeres como iguales era un riesgo. Y sin embargo, incluso los que no participaban directamente eran parte del engranaje. El silencio de los testigos, la aceptación cultural, la glorificación posterior, todo eso convirtió la tragedia en costumbre y la costumbre en olvido. ¿Cómo puede ser que sepamos con detalle los nombres de los generales de Gengis Khan, pero no el de una sola mujer capturada? ¿Cómo es posible que se hayan documentado las batallas con precisión milimétrica, pero no existan registros oficiales del número de mujeres esclavizadas, violadas o ejecutadas, y con un enorme porcentaje de mujeres de Europa del Este? La respuesta es simple. No se consideraba importante. Eran daños colaterales. Eran cifras no dignas de contarse. Porque la historia, una vez más, decidió escribir desde el trono, no desde el suelo donde caían los cuerpos. Y aquí es donde debemos detenernos, porque si no nombramos esto, seguimos perpetuándolo. Si no hablamos de ellas, seguimos glorificando a un sistema que las convirtió en nada. Y eso en pleno siglo XXI es inaceptable. Esta no es solo una historia del pasado,
es una advertencia, una lección urgente sobre cómo la violencia puede institucionalizarse, cómo el cuerpo de la mujer puede seguir siendo visto como territorio de conquista, incluso siglos después. Detrás de cada mujer seleccionada, hubo otra descartada. Por cada vida preservada en un palacio, hubo cientos que murieron congeladas, olvidadas en algún rincón del imperio. Nadie habló por ellas, nadie escribió su nombre, nadie contó su historia. Hasta ahora. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a conocer casos concretos. Mujeres con nombre, con historia, con una corona en la cabeza y sangre en los pies. Reinas, aristócratas, gobernantes que fueron arrastradas desde sus tronos hasta las puertas del harén. Y allí, donde antes daban órdenes, aprendieron lo que significaba ser propiedad. Hasta ahora hemos hablado del sistema, de la lógica brutal que convirtió a las mujeres en objetos de guerra. Pero nada revela tanto como las historias concretas, porque una cifra no duele, un testimonio sí. Y cuando el testimonio tiene nombre, sangre y rostro, deja de ser un número y se convierte en una verdad imposible de ignorar. Comencemos por Turk y Catón, mujeres nobles que no solo formaban parte de una corte poderosa, sino que ejercían autoridad real en la región de Qasim. Eran líderes, con influencia política, estratégica y cultural. Tenían voz, hasta que el ejército de Gengis Khan cruzó sus fronteras. Cuando su ciudad cayó, la aniquilación fue sistemática. No hubo negociación, no hubo captura honorable. Fue exterminio. Primero los hombres, ejecutados sin demora. Luego los niños, eliminados para borrar la sangre real. Y finalmente las mujeres, capturadas. Las que antes gobernaban imperios, fueron encadenadas como botines. De reinas a tributos, de figuras públicas a posesiones personales. La Shahin, jefa del harén de Qasim, una figura clave del palacio, fue obligada a marchar hacia la capital mongola, Karakorum, junto con decenas de nobles capturados. Iban caminando, atadas, famélicas, hacia un destino donde ya no serían personas. Eran ofrendas, obsequios vivos destinados a adornar el palacio del Khan. Lo que antes era una mujer de estado, se convirtió en un trofeo que caminaba. Estas caravanas eran tan crueles como inhumanas. Mujeres que antes dormían en camas de seda, ahora cruzaban desiertos descalzas, sin comida suficiente, sin protección. Las más débiles morían en el camino. Las que llegaban lo hacían rotas, físicamente, mentalmente. Pero el patrón se repetía en todos los territorios conquistados. Las esposas de los gobernantes derrotados eran reclamadas como propiedad inmediata. No importaba su rango, su historia, su posición. El hecho de haber compartido el lecho con un enemigo era suficiente para convertirlas en premios. Algunas fueron ejecutadas. Otras fueron entregadas como trofeos personales a los altos mandos mongoles. Y si esas mujeres tenían hijos, los niños eran asesinados. Los registros muestran que Gengis Khan no toleraba herederos enemigos vivos. Cualquier posible futuro reclamo de poder era eliminado de raíz. El objetivo no era solo dominar, era borrar la historia previa, reescribirla desde cero. Una de las historias más perturbadoras es la de una princesa de Asia Menor, de apenas 16 años. Su nombre no llegó a los archivos oficiales, pero su relato sobrevivió en crónicas secundarias. Cuando su ciudad fue tomada, los soldados la identificaron como demasiado hermosa para compartir. Fue aislada, encerrada, cuidada no por respeto, sino para preservar el valor estético de lo que pronto sería una ofrenda personal al Khan. Durante días no la dejaron hablar. Le dieron ropas finas, perfumes, la maquillaron y una noche la llevaron ante Gengis Khan. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió, solo que nunca volvió a dormir sola, ni a caminar libre, ni a pronunciar su verdadero nombre. Esta práctica no era excepción, era rutina, una puesta en escena. Las mujeres eran presentadas como si fueran joyas, adornadas, entrenadas, exhibidas, y todo eso no para dignificarlas, sino para despersonalizarlas, convertirlas en objetos dignos de un conquistador. Muchos soldados ofrecían mujeres capturadas como regalos voluntarios al Khan. Era una forma de ganar su favor, de mostrar lealtad.
de subir en la jerarquía militar. Y sí, estos regalos eran vidas humanas, mujeres rotas, aterradas, muchas de ellas ya huérfanas, mutiladas emocionalmente por la guerra. No todos los casos terminaron en tragedia inmediata. Algunos derivaron en paradojas históricas, como el de Dora Gren, una mujer que fue entregada como esposa a Ogodei, el tercer hijo de Genghis Khan. Su destino inicial fue el mismo que el de miles de cautivas, ser parte del harén. Pero cuando su esposo murió, ella ascendió al poder. Gobernó como regente entre 1246 y 1248. Tomó decisiones. Mantuvo la cohesión del imperio. Fue respetada. Pero no debemos romantizar. Doragen fue la excepción, un caso raro, un accidente político. Por cada mujer como ella, hubo miles que nunca llegaron a hablar, que nunca fueron escuchadas, que murieron sin nombre, sin historia, sin memoria. Muchas fueron abandonadas por ser poco útiles. Las dejaban en la estepa, sin abrigo, sin alimentos. O eran intercambiadas como mercancía, por caballos, por armas, por información. Las transacciones incluían cuerpos, y cuanto menos valiosa era una mujer, menos condiciones ponía quien la entregaba. El sistema era tan estructurado, tan profundamente institucionalizado, que las víctimas no eran vistas como tales, eran activos, recursos. Algunas eran entrenadas en artes para ser parte del entretenimiento del palacio. Y si no sabían adaptarse rápido, eran descartadas. Una mujer, capturada en la ciudad de Gorán, fue testigo de cómo las tropas seleccionaban a las mujeres con cuidado casi ceremonial. Cuando preguntó por qué se hacía eso, un soldado le respondió: «Porque nos la ganamos, con sangre». Esa frase, simple y aterradora, resumía todo. Las mujeres eran premios de guerra. Para los mongoles, cada captura femenina no era solo posesión, era un trofeo de supremacía, una señal para el mundo. No solo te vencimos, también te despojamos de lo que protegías. Y si no pudiste proteger a tu madre, a tu hija, a tu esposa, entonces no mereces vivir. Y sin embargo, en esta lógica brutal, hubo actos de resistencia, pequeños gestos que, aunque no detuvieron el sistema, dejaron una marca. Una concubina anónima, obligada a tocar música para un banquete, se negó. Frente a todos levantó la cabeza y dijo: «No vine a entretener al verdugo de mi pueblo». No gritó, no lloró, no rogó, solo habló con firmeza. Fue ejecutada esa misma noche, pero su frase fue repetida, en susurros, durante generaciones. Porque incluso en la esclavitud, algunas conservaron la dignidad, no por privilegio, sino por decisión. Estas historias no son aisladas, son la base sobre la que se construyó uno de los imperios más temidos del mundo, y también uno de los más callados. Porque el dolor femenino rara vez ocupa los libros de historia, porque a los conquistadores se les recuerda por sus mapas, no por sus víctimas. Pero eso está cambiando, y contar estas historias es parte de esa transformación. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a entrar en las entrañas del sistema, el funcionamiento interno del harén mongol. Más de 7.000 mujeres vivieron bajo el mismo techo, cumpliendo funciones específicas, bajo un control absoluto. ¿Cómo era ese mundo? ¿Qué normas lo regían? ¿Y qué significaba realmente ser una concubina del Khan? Hablar del harén de Genghis Khan no es hablar de romanticismo ni de lujo oriental. Es hablar de control, de estructura, de poder. Porque el harén del Khan no era un capricho personal, era un sistema institucionalizado, un engranaje más dentro del mecanismo político del imperio mongol. Se estima que Genghis Khan tuvo más de 7.000 concubinas, una cifra tan inmensa que cuesta imaginar cómo se organizaba esa red de mujeres. Pero había orden, había jerarquías, había normas estrictas, porque todo en el imperio del Khan funcionaba bajo una lógica: utilidad y obediencia.
El harén estaba dividido en niveles. En la cúspide estaban las 4 esposas oficiales, mujeres seleccionadas por linaje, alianzas políticas o belleza extraordinaria. A ellas se les reconocía cierta autoridad. Eran consultadas. Algunas incluso administraban regiones cuando Gengis Khan se ausentaba. Pero su poder dependía de un hilo, la voluntad del Khan. Debajo de ellas estaban las concubinas privilegiadas. Eran mujeres capturadas que por su inteligencia, habilidades o belleza lograban un lugar especial. Vivían en zonas más protegidas, comían mejor, recibían instrucción. A veces influían en decisiones menores, pero no eran libres. Su permanencia en ese puesto dependía de su silencio, su docilidad y su capacidad de agradar. Después venía la gran mayoría, miles de mujeres que simplemente eran parte del harén. No tenían nombre, no tenían historia, eran parte del inventario. Servían como entretenimiento, como compañía ocasional o simplemente como presencia estética. Algunas eran vistas una sola vez por el Khan, otras nunca. Pero todas estaban registradas, controladas y asignadas a tareas específicas. Y luego estaban las invisibles, las que ya no agradaban, las que envejecían, las que enfermaban. A ellas se les asignaban funciones de servidumbre interna: limpiar, cocinar, cuidar a otras concubinas. Nunca volvían a ver la luz exterior del palacio. Algunas ni siquiera salían vivas. ¿Y cómo llegaban ahí? Algunas eran capturadas en campañas militares, seleccionadas por comandantes y enviadas como ofrenda. Otras eran elegidas directamente por el Khan, tras una inspección. Se les daba un nuevo nombre, se les instruía en etiqueta y se les entrenaba para agradar. Era una transformación forzada, de mujer a objeto, de individuo a propiedad. Cada una de ellas era registrada con detalle: edad, lugar de procedencia, habilidades, apariencia. El sistema era meticuloso, porque para Gengis Khan, el harén no era solo placer, era una herramienta de control. Cada mujer era un símbolo de victoria, un testimonio vivo del poder imperial. Incluso las relaciones íntimas estaban reglamentadas. Las concubinas no podían mirar directamente al Khan sin permiso, no podían hablar sin ser consultadas, no podían negarse. Y si alguna mostraba desinterés o molestia, su destino se sellaba. Podía ser relegada, castigada o, en algunos casos, ejecutada. Pero no todas eran maltratadas físicamente. Al contrario, muchas eran bien alimentadas, bien vestidas, instruidas en música, arte, danza. Pero no por compasión, sino porque eran activos valiosos, como caballos de cría o piezas de arte. Se les preservaba para aumentar su durabilidad. Y si una mujer tenía un talento especial, sabía hablar varias lenguas, sabía entretener a diplomáticos o tenía carisma, podía ser usada como herramienta diplomática. Algunas eran presentadas ante enviados extranjeros como muestra del esplendor mongol. No para seducir, sino para impactar, para mostrar cuán lejos había llegado el imperio, incluso en su dominio sobre mujeres extranjeras. El harén también cumplía una función biológica. Gengis Khan tenía obsesión por su legado genético. Se dice que engendró cientos de hijos. Algunos estudios genéticos modernos sugieren que al menos el 0.5% de la población mundial actual podría descender de él. Y eso fue posible gracias a este sistema de reproducción masiva. Pero esos hijos no eran necesariamente reconocidos. Solo algunos, los nacidos de esposas oficiales o concubinas privilegiadas, podían aspirar a tener un rol político. Los demás eran criados como sirvientes, soldados o intermediarios. Su valor dependía del útero que los había gestado. Y aunque el harén estaba lleno de reglas, también era un lugar de tensión, de celos, de traiciones silenciosas. Las mujeres competían por el favor del Khan, porque sabían que eso podía significar una vida mejor. Algunas delataban a otras, algunas se aliaban entre sí. Se formaban pequeños grupos, micropolítica en medio del encierro. Los guardias del harén eran eunucos o soldados de extrema confianza. Nadie podía entrar sin autorización. Nadie podía escapar. Las historias de intentos de fuga eran pocas, y todas terminaban igual: ejecución inmediata.
las mujeres que intentaban establecer relaciones con otros hombres, sirvientes, soldados, esclavos, eran castigadas brutalmente. El Khan era extremadamente posesivo. Cualquier acto de infidelidad, real o imaginado, era interpretado como traición. Y la traición, en el Imperio Mongol, no tenía redención. Un caso emblemático fue el de Coulan, una concubina que casi causó la muerte de su escolta simplemente porque él la protegió durante el viaje hacia el campamento mongol. Gengis Khan creyó que habían tenido relaciones. Ordenó su ejecución. Coulan lo detuvo justo a tiempo, arriesgando su vida para aclarar que ese hombre había actuado con honor. El Khan, sorprendido, perdonó al escolta. Pero el mensaje fue claro. Ni un roce estaba permitido sin su aprobación. Y sin embargo, algunas mujeres lograron influir. Algunas eran escuchadas en privado. Algunas lograban pequeñas concesiones, pero siempre dentro de un sistema que las oprimía. Siempre dentro de una jaula decorada con oro. Porque eso era el harén. Una prisión de terciopelo. Un sistema de control disfrazado de elegancia. Un lugar donde la belleza era una moneda y la obediencia el único pasaporte a la supervivencia. Y cuando Gengis Khan moría, sus concubinas no eran liberadas. Algunas eran heredadas por sus hijos, otras eran enterradas vivas para acompañarlo al más allá, según ciertas tradiciones. Las más afortunadas eran transferidas a otros oficiales. Su vida, su historia, nunca les perteneció. Y lo más cruel, muchas de ellas jamás vieron la guerra, no tomaron armas, no resistieron, solo estaban en el lugar equivocado, con el rostro equivocado, en el momento equivocado. Y eso fue suficiente para condenarlas. Hoy se habla del harén de Gengis Khan como una curiosidad histórica, como un número exagerado en una biografía de poder. Pero no son números, son vidas. Son tragedias sistemáticas. Son historias que merecen ser contadas con seriedad, con respeto, con verdad. Porque detrás de cada cifra hay una mujer que perdió su libertad, su nombre, su voz. Y mientras sigamos repitiendo esas cifras sin cuestionarlas, seguimos repitiendo la historia sin aprender nada. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a explorar las contradicciones más profundas de este hombre. Su capacidad de destrucción, su amor por el arte, su obsesión por la belleza y las historias más extrañas y reveladoras que nos dejaron sus propios cronistas. Lo que viene va a romper toda imagen idealizada que tengas de Gengis Khan. En la mayoría de los imperios antiguos, la belleza era un atributo valorado. Pero en el imperio mongol, especialmente bajo el mando de Gengis Khan y sus descendientes, la belleza se convirtió en criterio de selección, de jerarquía y de destino. Y no cualquier belleza. Había un patrón específico que se repetía en crónicas persas, chinas y árabes. Los rasgos europeos eran considerados superiores: piel blanca, ojos claros, cabello rubio o rojizo. Estos atributos no solo eran estéticamente deseados, sino políticamente codiciados. Poseer a una mujer con esas características era visto como símbolo de conquista cultural. Pero ¿de dónde nace esta fascinación por la belleza europea en un imperio que arrasaba con todo? En parte de lo exótico. Lo diferente siempre ha ejercido una atracción poderosa, pero también hay un componente más oscuro. Dominar lo ajeno, lo extranjero, era una forma de demostrar supremacía total. No bastaba con tomar ciudades, había que apropiarse del símbolo más visible de esas culturas: sus mujeres. Por eso, durante las campañas hacia Europa del Este, los informes de exploradores mongoles incluían descripciones físicas detalladas de las mujeres locales, y en muchos casos, esas descripciones decidían si una aldea sería aniquilada o si sería explorada primero. Los soldados sabían qué buscar. En los primeros días tras la toma de una ciudad, comenzaba la selección, no solo por edad o salud, también por tono de piel, color de ojos,
tipo de cabello. Y si una mujer cumplía con ciertos estándares, era apartada de inmediato. No importaba si tenía familia, hijos, esposo. Su aspecto bastaba para condenarla o salvarla. Esa salvación, claro, era relativa. Una mujer seleccionada por su belleza rara vez era ejecutada, pero eso no la salvaba del sufrimiento. Era llevada a los campamentos centrales, bañada, vestida, alimentada, preparada, como si fuera un objeto valioso que debía mantenerse en buen estado antes de ser entregado al comprador final. Y si el Khan decidía que era demasiado hermosa para ser compartida, entonces era enviada directamente al harén, sin opción, sin voz, solo por tener los rasgos adecuados. Su vida quedaba definida por un estándar estético. Este culto a la belleza tenía múltiples implicancias. Primero, generaba una jerarquía entre las propias mujeres capturadas. Las de rasgos europeos eran tratadas con una mezcla de admiración y resentimiento. Recibían un mejor trato, sí, pero también estaban más vigiladas, más expuestas, más solicitadas. Segundo, reforzaba la idea de que el cuerpo femenino era una extensión del territorio conquistado. Si una ciudad caía y sus mujeres eran feas, se las podía eliminar. Pero si eran bellas, se las reservaba. Era una forma retorcida de saqueo selectivo. Tercero, esta estética fue institucionalizada. En los palacios mongoles más lujosos, las concubinas con apariencia exótica eran puestas en lugares visibles, en banquetes, en procesiones, en actos diplomáticos. Eran parte del espectáculo. Y su función era una sola: recordarle al mundo que el Khan podía poseer todo, incluso la belleza extranjera. No faltan las crónicas de emisarios que al visitar la corte mongol quedaban impactados por la diversidad de las mujeres del harén. Había chinas, árabes, persas, rusas, húngaras, pero las de rasgos europeos siempre eran presentadas primero, como si fueran el trofeo más valioso. Esto generó dinámicas perversas. En algunas regiones los padres escondían a sus hijas rubias, las teñían, las manchaban con tierra, las disfrazaban de enfermas, todo para evitar que fueran seleccionadas, porque sabían que la belleza no era garantía de vida, era garantía de esclavitud. En otras zonas se registraron casos de traiciones entre vecinos, familias que delataban a jóvenes bellas de otras casas para ganar favores. Decían: en esa casa vive una con ojos verdes. Y así la estética se convirtió en una maldición, una sentencia. Dentro del harén, las mujeres de rasgos europeos recibían formación especial. Debían aprender las costumbres mongolas, pero también preservar parte de su cultura, porque lo que las hacía valiosas era precisamente su diferencia, su acento, su manera de moverse, todo lo que las separaba del resto. Algunas eran obligadas a cantar canciones en su idioma natal, a tocar instrumentos típicos, a vestirse como lo harían en sus pueblos de origen. Y esto no era por nostalgia, era por espectáculo. Para el Khan, rodearse de mujeres de mundos distintos no solo era placer, era propaganda, un recordatorio vivo de cuán lejos llegaba su imperio. Pero esa diferencia también tenía consecuencias. Las concubinas europeas eran más propensas a ser vigiladas, a ser castigadas si se negaban a cooperar, porque su valor era alto, pero también lo era su riesgo. Había casos donde una concubina era castigada no por rebelarse, sino simplemente por no sonreír lo suficiente en presencia del Khan. Y si envejecían, si enfermaban, si dejaban de agradar, eran reemplazadas, como cualquier otra. La belleza en este sistema tenía fecha de vencimiento, y una vez que caducaba, el trato cambiaba de inmediato. Algunas eran reasignadas como sirvientas, otras simplemente desaparecían. La mayoría no dejaba rastro. Su paso por el harén quedaba reducido a una anotación, a un nombre cambiado, a una historia olvidada. A pesar de todo, algunas de estas mujeres lograron influir, en secreto, con gestos mínimos, una mirada, una palabra, un susurro en el momento adecuado, pero siempre desde la vulnerabilidad, desde el peligro constante. Una de ellas, según crónicas persas, logró detener una masacre en su pueblo natal convenciendo al Khan de que sus habitantes eran buenos artesanos. Fue una maniobra brillante, pero también una prueba de que incluso el favor personal no bastaba para salvar una ciudad. Bastaba una duda, un rumor, y todo podía cambiar.
Y aún así, muchas lo intentaban. Porque cuando todo te ha sido quitado, incluso una mínima posibilidad de influir parece una oportunidad. Pero esa esperanza, en el imperio mongol, era siempre frágil. El culto a la belleza no era una preferencia estética, era un mecanismo de dominación, un espejo de cómo el poder ve el cuerpo femenino, no como ser humano, sino como recurso, como símbolo, como pieza de propaganda. Y esa lógica trascendió generaciones. Aún siglos después de la muerte de Gengis Khan, sus descendientes mantuvieron esa estética como guía. Y mientras escribían poemas sobre sus conquistas, no se escribía nada sobre las mujeres que murieron por ser demasiado bellas. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a conocer historias personales del propio Gengis Khan, decisiones íntimas, traiciones privadas y contradicciones humanas que revelan un rostro mucho más complejo y perturbador que el del simple conquistador. Hasta ahora hemos conocido al estratega, al conquistador, al creador de un imperio fundado sobre el miedo. Pero, ¿quién era Gengis Khan como individuo? ¿Qué lo movía? ¿Qué pensaba? ¿Tenía dudas? ¿Remordimientos? Detrás del líder militar había un hombre, y sus contradicciones lo revelan. Gengis Khan fue muchas cosas, pero nunca fue simple. Por ejemplo, era ferozmente leal a su familia. Amaba profundamente a su madre, a quien consideraba el centro moral de su vida. La protegió, la veneró. Incluso en los momentos más sangrientos, su madre era su punto de equilibrio. Y sin embargo, no dudó en ordenar la muerte de miles de madres ajenas. ¿Amaba a sus esposas? Tal vez. A algunas sí. A otras no las conocía más allá de sus rasgos físicos. Pero hay una historia que destaca, la de Coulan, una concubina de alto rango, quizá la única mujer que logró detener una orden de ejecución del propio Khan. Coulan fue capturada joven, pero no era una mujer cualquiera. Tenía presencia, inteligencia. Durante años ganó su confianza, no solo como compañera íntima, sino como consejera. Un día, un escolta fue acusado de acercarse demasiado a ella. Gengis Khan, celoso y autoritario, ordenó su ejecución inmediata. Coulan intervino, habló, defendió al hombre con firmeza y logró algo impensado, que el Khan cambiara de opinión. Ese momento revela algo. Gengis Khan era capaz de escuchar, pero solo a muy pocos, y casi nunca cambiaba de decisión por compasión. Lo hacía si veía lógica, si entendía un riesgo político, o si alguien muy valioso como Coulan le hacía ver que matar podía ser un error estratégico. Y aquí entra la contradicción más grande. Gengis Khan amaba la belleza, el arte, la música. Mandó construir palacios decorados con tapices traídos desde Persia. Rodeó sus cenas de músicos. Algunas de sus concubinas eran seleccionadas solo por su habilidad artística. Les pedía canciones, poesía, historias. Pero esas mismas manos que acariciaban un laúd podían firmar la ejecución de un pueblo entero. Podía emocionarse con una melodía y minutos después ordenar que se incendiaran 100 aldeas. Su sentido de la estética no lo hacía menos brutal, solo lo hacía más complejo. No era un monstruo ciego, era un hombre con sensibilidad, que eligió usarla para sí, y no para los demás. Otro rasgo interesante era su obsesión con el linaje. Quería dejar un legado genético, no solo simbólico, por eso tuvo tantos hijos, por eso cuidaba tanto de las concubinas que le daban descendencia, pero al mismo tiempo despreciaba a los hijos de sus enemigos. Los eliminaba sin piedad, porque en su lógica, solo su sangre debía sobrevivir. Ese deseo de eternidad lo llevó a decisiones aún más oscuras. Se sabe que varias concubinas fueron enterradas vivas con él cuando murió. Era una práctica ritual, acompañarlo al más allá. No se les preguntaba, solo se decidía. Su cuerpo, incluso en la muerte, seguía ejerciendo poder. Y lo más inquietante, muchas de esas mujeres no lo odiaban. Al contrario, algunas desarrollaron formas de afecto por él, no por síndrome de Estocolmo, sino porque él era el único que podía garantizarles una vida mejor. Porque, dentro del horror, tener su atención era tener protección. Su mirada decidía si comías bien, si dormías segura, si vivías. Eso le daba un poder absoluto, y él lo sabía.
Por eso mantenía distancia, pero también curiosidad. Preguntaba a sus concubinas por sus culturas, por sus lenguas, por sus costumbres. Algunas fueron sus traductoras en negociaciones clave. Otras le contaban historias sobre Europa, sobre religiones distintas, sobre filosofías que él nunca había escuchado. Y aunque no cambiaba su visión del mundo, sí ampliaba su conocimiento. Gengis Khan era brutal, pero no ignorante. Era despiadado, pero no torpe. Era cruel, pero jamás desinteresado. Las contradicciones también aparecían en su relación con la religión. Permitía cierta tolerancia. No imponía una fe única. Aceptaba chamanes, budistas, cristianos nestorianos. Mientras no desafiaran su autoridad, podían creer en lo que quisieran. Pero si usaban la religión como escudo político, eran eliminados. No había debate. El respeto terminaba donde empezaba la amenaza. Y a pesar de todo, muchas mujeres le escribieron cartas, le compusieron canciones. Algunas pidieron ser enterradas cerca de él, no por amor romántico, sino porque estar cerca de su tumba era una garantía de respeto, incluso en la muerte. Esta mezcla de sensibilidad privada y violencia pública hacía que sus enemigos lo odiaran y lo admiraran al mismo tiempo. Era capaz de regalar un collar a una concubina por una canción, y al día siguiente ordenar la ejecución de su familia entera. Las crónicas chinas lo describen como una figura bipolar, capaz de extrema ternura y absoluta crueldad. Sus decisiones no eran caóticas, eran calculadas, pero su criterio cambiaba. Lo que hoy era un privilegio, mañana era un castigo. Lo que ayer fue perdonado, hoy era intolerable. Y por eso vivir cerca de él era tan peligroso como fascinante, porque podías ascender en un instante o desaparecer sin dejar rastro. Gengis Khan fue una paradoja viva, un hombre capaz de construir y destruir con la misma precisión, de llorar por la muerte de un caballo y reír mientras destruía una ciudad, de escribir poemas y quemar bibliotecas. Comprender esa dualidad es clave para entender su legado, porque el verdadero peligro de figuras como él no está solo en su crueldad, sino en su capacidad para justificarla. Quédate, porque en la siguiente sección vamos a ver qué ocurría con aquellas mujeres que, por razones físicas, políticas o emocionales, eran consideradas inútiles. Lo que se hacía con ellas no es historia antigua, es una advertencia contemporánea sobre cómo las sociedades tratan a quienes ya no consideran valiosos. En el Imperio Mongol, cada mujer capturada tenía un destino asignado según su utilidad, no por su voluntad, no por su historia, solo por lo que el sistema creía que podía ofrecer: belleza, juventud, habilidades, docilidad. Si no cumplías con ninguno de esos criterios, eras marcada. Inútil. Y esa palabra no era una metáfora, era una sentencia. Las mujeres consideradas inútiles eran aquellas que no encajaban en el esquema de poder y placer del imperio. Mujeres mayores, mujeres con heridas visibles, mujeres enfermas, mujeres que se resistían, o simplemente mujeres que no llamaban la atención. El proceso comenzaba tras la conquista de una ciudad. Primero los soldados separaban a hombres y mujeres. Luego clasificaban. Las jóvenes eran apartadas, las atractivas eran seleccionadas, las otras eran ignoradas, desviadas hacia un rincón como si ya no existieran. Y ahí comenzaba el verdadero infierno. Algunas eran abandonadas en los campus, sin comida, sin protección, sin rumbo, solo a la intemperie. Morían de frío, de hambre, de soledad. Otras eran entregadas como esclavas a los soldados más bajos del ejército, como recompensa menor. Este tipo de destino tenía múltiples rostros. Algunas eran usadas como carga, forzadas a transportar alimentos, a limpiar salas de ejecución, a cavar tumbas para sus propios familiares. Otras eran entregadas a campamentos auxiliares como sirvientas, sin nombre, sin derechos, sin descanso. Dormían en el suelo, comían sobras, no eran vistas, no eran contadas. Un grupo especialmente vulnerable eran las mujeres mayores, a menudo ejecutadas en masa. No había utilidad posible en una mujer de más de 30 años que no tuviera habilidades concretas. Era más fácil eliminarlas que mantenerlas vivas. Lo mismo ocurría con mujeres con discapacidades. Ni siquiera llegaban a ser esclavas. Se las dejaba atrás.
En algunos casos, estas ejecuciones se hacían públicamente, para limpiar el grupo, para mostrar qué tipo de cuerpo era deseado por el imperio. Las demás lo veían, lo sabían, y entendían el mensaje: si no cumplías las expectativas, no existías. Pero lo más cruel era el limbo. Había mujeres que no eran seleccionadas ni ejecutadas, solo eran ignoradas, vivas pero sin función, sin lugar. En los registros mongoles, estas mujeres a veces eran llamadas silencio andante. Estaban ahí, respiraban, pero no formaban parte del sistema, no eran asignadas a nadie. Nadie les hablaba, nadie las tocaba. Vivían en los márgenes del campamento, algunas durante años. Este limbo tenía efectos devastadores: el aislamiento, la incertidumbre, la pérdida de identidad. Eran mujeres que habían sobrevivido a la guerra, solo para morir lentamente en vida, sin propósito, sin contacto, sin historia. Algunas intentaban integrarse, se ofrecían para trabajos menores, suplicaban, intentaban agradar, pero si no eran deseadas, su esfuerzo era en vano. Otras intentaban escapar, pero eran atrapadas y ejecutadas sin juicio, porque escapar del sistema no era solo desobedecer, era desafiar el orden imperial, y eso, aunque viniera de una mujer sin valor aparente, no se toleraba. En algunos casos excepcionales, estas mujeres eran rescatadas por otras, concubinas de alto rango que intercedían por ellas, pero esto era rarísimo, y muchas veces peligroso, porque mostrar compasión era arriesgar el propio lugar dentro de la jerarquía. Los testimonios que han llegado hasta nosotros, escasos, fragmentarios, indirectos, hablan de mujeres que pasaban años sin escuchar su nombre, que olvidaban su idioma, que hablaban solas, que terminaban creyendo que no existían porque de hecho no existían para nadie más. Una concubina escribió, en un trozo de tela escondido, la siguiente frase: «Vi a una mujer perder la cabeza sin que nadie le hablara. Literalmente, un día dejó de usar palabras, solo movía las manos y cuando cayó al suelo nadie la levantó». Esa frase resume la indiferencia del sistema. Y aún así, algunas resistieron. Una mujer ya mayor logró sobrevivir sirviendo como curandera. Aprendió a usar hierbas locales, atendía heridas menores. No era reconocida, no era pagada, pero eso la mantuvo viva durante casi 10 años, hasta que una reorganización del campamento eliminó su área y fue descartada. Lo que más duele no es el abandono físico, es el simbólico. Estas mujeres no eran vistas como amenaza, ni siquiera como carga. Eran invisibles, y eso, en un sistema de control absoluto, era peor que la muerte, porque te borraban sin matarte, porque seguías respirando, pero nadie lo notaba. No hubo rituales para ellas, ni tumbas, ni nombres en registros. La historia no las recordó, los cronistas no las describieron, las estadísticas no las contaron. Solo quedaron rastros, ruidos, sombras. Y esto no es un fenómeno exclusivo del pasado. Aún hoy, en contextos de guerra, las mujeres que no encajan en los estándares de valor, jóvenes, atractivas, productivas, son las que más rápido desaparecen de la narrativa. Siguen muriendo, pero nadie habla de ellas, porque para el sistema, su dolor no genera interés, no vende, no impresiona. Por eso contar estas historias es urgente, porque cada imperio ha tenido su zona de desecho, su espacio de cuerpos olvidados, y el mongol no fue la excepción. De hecho, fue uno de los más organizados en ese aspecto, porque hasta la invisibilidad era planificada. Y lo más escalofriante es que muchas de estas mujeres murieron sin saber por qué, sin entender qué habían hecho mal, sin haber tenido siquiera la oportunidad de servir. Fueron olvidadas antes de ser usadas. Y eso, esa muerte sin sentido, es lo que convierte su historia en una de las más dolorosas de este guión. Quédate, porque en la siguiente y última sección vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos visto. Vamos a juntar las piezas, a mirar de frente el rostro completo de un imperio que supo dominar el mundo y borrar miles de voces al mismo tiempo.
Lo que acabas de escuchar no es solo la historia de Gengis Khan, es la historia de miles de mujeres que nunca fueron contadas, que no aparecen en los libros, que no tienen estatuas, ni nombres, ni fechas de nacimiento. Es la historia de un sistema que convirtió el cuerpo femenino en botín, en moneda, en castigo, y que lo hizo con tal eficacia que muchos siglos después seguimos hablando del genio militar del Khan sin detenernos a mirar el precio humano de su legado. Gengis Khan no fue un monstruo aislado, fue el reflejo extremo de una lógica que sigue viva en muchas partes del mundo. La lógica que valora a las mujeres por su utilidad, que las desecha cuando no encajan, que silencia su dolor porque no sirve para construir una